Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero. Hola amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Tere Flores y nos encontramos en el programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Me da mucho gusto saludarlos y les quiero recordar que hoy exactamente estamos cumpliendo un mes con este programa al aire. Y recuerden que la historia de este programa es precisamente resaltar a las ciencias ocultas y explicarlas de la manera más seria posible. Y recordarán que nosotros cuando empezamos a platicar de este programa, platicamos que la verdad es que las ciencias ocultas han sido muy maltratadas, muy vistas de una manera muy negativa. Y nosotros quisiéramos que a partir de ahora todo esto se hiciera de una mejor manera, lo viéramos más seriamente. Y por lo tanto, siempre que empezamos este programa, me gusta muchísimo definir qué son las ciencias ocultas. Aunque ya lo hemos platicado, sin embargo, siempre es conveniente. Fíjense que las ciencias ocultas es el conjunto de conocimientos y prácticas relacionadas con la magia, la alquimia, la astrología, ahora sí que la cartomancia, infinidad de mancias que hay dentro de las ciencias ocultas. Y esto no tiene ninguna forma de explicarse científicamente. Otra definición dice que las ciencias ocultas es un término genérico referido a las ciencias herméticas o esotéricas, que exploran los secretos esenciales o escondidos de la naturaleza, ficticios, psíquicos, mentales, espirituales, más que en su apariencia externa y su comportamiento mecánico. Es así que las ciencias ocultas pues son una lista grandísima. Y esto podríamos resumirlo tal vez en que las ciencias ocultas pues está compuesta de una rama infinita de de otros temas a estudiar. Por ejemplo, la alquimia, la astrología, magia, brujería, numerología, runas, quiromancia, necromancia, que será teomancia, angelología, demonología, bestiario, y bueno, una infinidad de temas que son precisamente los que vamos a estudiar en este programa. Y recordaremos que nosotros empezamos por estudiar una de estas ramas que es precisamente la alquimia. Llevamos 4 programas, si no me equivoco, platicando de temas de alquimia. Y también hemos dado la definición de alquimia. Entonces, basta con decir que pues la alquimia es un arte. La verdad es que hemos visto aquí que es un arte. Y es el arte precisamente de transmutar los metales bajos e innobles en oro y plata y de encontrar por este medio el famoso elixir de la larga vida o de la eterna juventud, como se le conoce, digamos, la panacea. Pero además es también la forma de buscar que a través de esta transmutación se puede encontrar la tan famosa y llamada piedra filosofal. Es así que nosotros decimos, bueno, pues la alquimia es una manera de encontrar cómo se transmutan los elementos, cómo se transmutan los metales como el plomo en oro o en plata y así alcanzar que todo evolucione de una manera más rápida. A través de este programa, pues hemos visto algunos temas bien interesantes, sobre todo cuando hemos hablado de todos los alquimistas y sus historias. Los trabajos de los alquimistas en su laboratorio siempre ha sido fabuloso, lo hemos visto en las películas, aquellos laboratorios que tienen el atanor, que tienen instrumentos diversos para poder
completar sus transmutaciones. Y bueno, ahora vamos a hablar precisamente de lo que serían las fases de la alquimia y cómo se hacen los trabajos en estos laboratorios. Por eso les quiero platicar y quiero que pongan su imaginación a volar, que eso es lo maravilloso de la radio, el poder platicar cómo es que era un laboratorio de un alquimista. Recordarán ustedes que ya hemos platicado cuáles son los instrumentos que tienen en estos laboratorios, pero ahora vamos a imaginar que estamos viendo un alquimista con todos estos utensilios de los cuales ya hemos platicado, con su libro de alquimia, en donde va siguiendo sus fórmulas, sus tiempos específicos, su temperatura, la temperatura que debe de tener el horno o el atanor, en fin, una cosa maravillosa que estos alquimistas iban creando en sus propios laboratorios es precisamente un ambiente bellísimo en donde vamos a imaginar que el trabajo del alquimista siempre es como muy secreto. Todos los alquimistas guardaban sus secretos y sus fórmulas para alcanzar esa gran obra, es decir, alcanzar la piedra filosofal. Vamos a ver que estos alquimistas pues tenían un famoso libro. Ustedes recordarán que en el programa pasado platicamos precisamente que los alquimistas pues tenían este libro en donde guardaban todas sus fórmulas. Y estas fórmulas, pues tan sagradas y tan secretas, obviamente no las podían conocer cualquier persona. Y cuando estas fórmulas llegaban a verlas personajes que no tenían nada que ver con la alquimia, leían estos libros, pues era rarísimo que pudieran entender lo que decían porque había códices especiales. También ya platicamos de cómo eran las formas de realizar, bueno, de escribir sus fórmulas, era con, ahora sí, con ciertos símbolos inexplicables para quien no tuviera nada que ver con la alquimia. Estos grimorios en donde se escribían todas estas fórmulas, por supuesto que se han encontrado. Y estos grimorios pues nos hacen imaginar cómo es que era exactamente el estar en un laboratorio, porque ahí quedaba escrito todo. Dicen los libros de los antiguos alquimistas que había varias fases para que los alquimistas pudieran lograr su objetivo, que era alcanzar a encontrar la piedra filosofal. Y la primera operación que llevaban a cabo para un buen término en estos trabajos de alquimistas, pues primero consistía en la preparación y purificación de los elementos. Para ello, el alquimista usará tres de ellos. Vamos a ver. Un mineral de hierro, una pirita arseniosa, perdón, en cuyo interior se hallan el arsénico y el antimonio como impurezas. Luego necesitaban un metal, hierro, plomo o más comúnmente mercurio y un ácido orgánico llamado el tartárico o el cítrico, por ejemplo. Entonces, imagínense que ya tienen todos estos elementos ahí en su mesa de trabajo y empiezan a mezclarse. Deben de ser mezclados por el alquimista cuidadosa y concienzudamente. Es así que la operación va a durar varios meses, ya que uno de los condicionamientos en los que sí están de acuerdo todos los libros de alquimia es que en las operaciones alquímicas son siempre de un proceso muy largo, enormemente largo. El alquimista nunca debería tener prisa y mucho menos ser apresurado por quien lo contrataba. Entonces se requería de una gran paciencia y por supuesto de una gran cartera de aquel que lo contrataba porque podría tardarse años en el primer paso de este proceso. Ok, el primer proceso, como lo llamamos, es la preparación y purificación de los elementos que va a utilizar. Ya que los unió y los preparó, pues digamos que ya que lo hizo concienzudamente esta mezcla, pues el alquimista deberá empezar a calentar el preparado de una forma progresiva, teniendo buen cuidado al hacerlo, ya que la elevación de la temperatura hace que de la mezcla se desprendan gases
tóxicos, muy venenosos, a los que también hay que atribuir la muerte de más de un alquimista descuidado. Es así que esta mezcla, preparada con calma, con tiempo y con paciencia, se disuelve después mediante un ácido y una disolución. Pero se recomendaba en estos libros que debería hacerse a través de la luna, de una luna llena. La luna debería de dar cierta luz tenue y que debería de entrar por las ventanas de estos laboratorios. Diríamos, bueno, ¿y eso por qué? Parecería un asunto de superstición, pero no, esto va mucho más allá. Las disoluciones de las que estamos hablando se dice que obtienen mejores resultados cuando se realiza como lo hace la química moderna, bajo una luz polarizada. Y se dice que la luna envía a la Tierra precisamente una luz polarizada. O sea, nada tiene que ver con la superstición, tiene que ver con esa luz suave que debe de llegar al preparado. Muy bien, después se procede a purificar la mezcla. Esto se consigue evaporando la parte líquida y calcinando después la sólida, una y otra vez sin descanso, una y otra vez sin descanso. Bien, pues entonces sigue el alquimista con toda la paciencia. Por supuesto que este paso se debe de hacer muchas veces. Los libros de alquimia no explican por qué. Se entiende que lo que se busca es una intensa purificación del compuesto. Es posible que con la repetición constante se logre una verdadera purificación. O sea, a través de repetir el proceso de evaporación y calcinación, y tal vez esto es necesario no solamente para la mezcla que se está tratando de purificar, también para que el alquimista pueda entrar en un proceso alquímico muy personal, ya que ellos mencionan que en esta etapa el alquimista debe buscar la lenta condensación del espíritu universal. Este lento, muy lento y continuo evaporar, calcinar una y otra vez, marca el final de la primera fase de operaciones. Por supuesto, nadie debe de apresurar al alquimista, nadie debe de interrumpirlo y mucho menos él debe de estar preocupado o apurado por realizar otra actividad. Por eso debe de unirse en este proceso alquímico. Bueno, la pregunta que todos nos haríamos: ¿y cómo sabe el alquimista cuándo es el momento de terminar el primer paso? No lo dice ningún libro, no lo dice ningún grimorio. Sin embargo, se supone que es el alquimista quien debe encontrar la tan esperada señal. Tal vez se pudo tardar 1 mes, 2 meses, 1 año o 3 años, pero si él no encuentra una señal específica que no se dice en los libros qué tipo de señal es, pues entonces el alquimista tendrá que continuar con estos pasos de purificación, de calcinación, de evaporación, una y otra vez. Pero si él encuentra una señal específica, entonces decide que debe pasar a la segunda fase de todo su trabajo. ¿Y cuál es la segunda fase de operaciones? Bien, pues el alquimista debe añadir un antioxidante a la mezcla trabajada y volverá a reanudar el ciclo anterior: disolver, evaporar, calcinar, durante el tiempo que nuevamente encuentre la tan esperada señal. Y aquí empieza el momento más importante del que nos hablan los alquimistas. La naturaleza de la señal nunca fue aclarada, recuerden, pero si eran verdaderos alquimistas, sabían reconocerla en el momento en que se producía. Unos hermosos cristales en forma de estrella iban a aparecer. Se empezaba a observar que la fórmula y la mezcla empezaba a brillar. La mayoría nos hablan de una señal muy bella y espectacular. En la superficie de la mezcla se formará una capa oscura. Esta capa se desgarrará en un determinado momento y dejará ver bajo ella el metal luminoso de los alquimistas, un metal en el que se reflejarán todas las estrellas del firmamento. Entonces el alquimista sabrá que va por buen camino.
y sentirá que muy pronto terminará su proceso. Pero ¿qué pasa si el alquimista no encuentra nada y sabe que su trabajo no ha sido terminado? Bueno, pues después de un tiempo y considerado así por el alquimista, el metal debe ser retirado de su crisol y es preciso dejarlo madurar. Los alquimistas sabían muy bien sus procesos y sabían cuándo deberían de regresar a la primera fase o seguir en la segunda fase, y entonces cuando se daban cuenta que todo iba de maravilla, pues por supuesto que retiraban el metal brillante de su crisol, lo dejaban madurar, encerraban en un recipiente hermético lejos del aire y de la humedad, y entonces se daban un tiempo para que esto descansara. Y entonces empezaba la tercera fase. Y si no, tenían que volver a empezar desde la primera fase. Por supuesto que este era un momento en que solo el alquimista podía sentir, porque está unido a su trabajo alquímico, que el trabajo va bien o que el trabajo debe de ser empezado nuevamente. Pero si todo va bien y ha dejado ya este metal brillante, lo ha dejado madurar, lo encerró en un recipiente hermético, muy alejado de la luz, del aire, de la humedad, entonces puede considerarse feliz porque va a iniciar la tercera fase de operaciones. El alquimista ya en la tercera fase de operaciones pues sentía que iba demasiado adelantado y demasiado contento continuaba. Es en esta fase en donde se debe alcanzar en la mezcla el estado de putrefacción, es decir, que la mezcla adquiere un color negruzco llamado ala de cuervo, y más tarde el estado de resurrección, es decir, adquiere un color blanco. Mucho ojo con los nombres que vamos dando porque era lo que quedaba precisamente establecido en los libros de alquimia. Ellos decían, cuando aparece el ala de cuervo, podemos sentirnos felices porque el proceso va bien, es decir, el estado de putrefacción se había dado. Y empezaba el llamado estado de resurrección, porque el mismo proceso negruzco después empezaba a ponerse color blanco. Todo esto se consigue calentando cuidadosa y progresivamente el recipiente hermético dentro del atanor. Eso dicen los libros. Pero hay que tener un gran cuidado en esta última fase, ya que si el calor es excesivo o su graduación no es la adecuada, el recipiente puede estallar, liberando una desusada energía y un gas que puede envenenar. Esta es la explicación de algunas de las terroríficas explosiones que se han registrado en determinados laboratorios alquímicos y de los cuales ya platicamos en programas pasados, que ocurrieron explosiones terribles, incendios, los alquimistas murieron en estos incendios o bien quedaban lastimados de tal manera que no podrían volver a hacer ningún experimento. Muy bien, este recipiente, como decimos, debería de quedar completamente cerrado. Y ese recipiente era bien importante porque en él iban a ocurrir a partir de ese momento transformaciones maravillosas. Transformaciones cuyas fases son descritas más o menos alegóricamente en todos los libros alquímicos. Y dicen, va a aparecer el cuervo, se va a presentar el rey y la reina y van a ser el hermafrodita. También puede aparecer la rosa roja y la rosa blanca. Todo esto está en simbolismos. Es llamado por los alquimistas entonces todo este proceso cuando aparece el huevo alquímico, o el huevo cósmico, o el huevo filosofal. Y tratándose entonces de un recipiente cerrado, herméticamente cerrado en su interior, se van a producir todos estos procesos de los que dijimos. Parecería como que lo cuentan en una forma muy, muy secreta, no podemos entender a qué se refieren. Bueno, pues toda la serie de transmutaciones que se van dando, al igual que los cambios de un embrión en el interior de un huevo, pues va a dar nacimiento finalmente a la llamada piedra filosofal. Y entonces vemos todos estos pasos, el cuervo, el rey, la reina, el hermafrodita, la rosa roja, el nacimiento del huevo alquímico o el huevo cósmico. Todo esto nos estaba diciendo precisamente los procesos que se estaban dando en este recipiente alquímico.
Hermosa la situación que ellos nos van narrando. Bien, pues la preparación, formación y gestación de este huevo alquímico es también muy larga. Puede durar meses, años y a veces puede resultar inútil porque muchos de estos libros mencionan que después de años, pues el huevo se rompió o el huevo no apareció. Y es precisamente en esta última fase de su trabajo en donde el alquimista debe de poner un especial cuidado y atención, ya que cualquier error puede provocar el fracaso de una labor de años. Y obviamente la tristeza del alquimista y peor tantito, la bancarrota de aquel que le estuvo pagando durante años, que haya contratado al alquimista. Pero bueno, sigamos con todo este proceso alquímico en el laboratorio. La base de observación obviamente van a ser los cambios de color y apariencia de la mezcla en el interior del recipiente, llamado también por algunos curcubita debido a su forma semejante a una calabaza. Pero el único modo de saber si las cosas marchaban bien o mal, pues era estar en constante observación. Pero para esto no debemos olvidar que en la antigüedad pues no existía una posibilidad de mantener el fuego en forma automática. Entonces el alquimista necesitaba a un llamado soplador. El soplador era el que echaba aire al fuego para que se hiciera más intenso o bajara ahora sí que la intensidad del fuego. Pero bueno, imaginamos que las cosas marchan bien. El contenido del huevo adquirirá primero un color negro intenso, luego aparecerán en su superficie unos corpúsculos y después adquirirá un color blanco, verde y amarillo como la cola de un pavo real. Esta fase es representada en los grabados alquímicos precisamente con la figura de un pavo real con la cola desplegada y finalmente de un blanco deslumbrante. Este es todo el proceso que nos van contando. Este es el punto culminante. A partir de aquí, la mezcla deberá teñirse de rojo, un púrpura tan hermoso que lo teñirá todo con su color y curará a todos con solo mirarla. Cualquier corazón enfermo se va a sanar con solo ver este color rojo púrpura. Y entonces el alquimista escribe en su libro: el proceso habrá terminado y la piedra filosofal será todo un hecho. Por supuesto que el alquimista aquí saltaba de gusto al saber que su proceso había sido perfectamente bien realizado. Pero si las cosas van mal, en cambio, los signos serán distintos. Dentro del huevo aparecerá un aceite rojizo flotando en la superficie de la mezcla, o el blanco deslumbrante final pasará a rojo con demasiada rapidez, o su solidificación será imperfecta, se fundirá como la cera al más débil calor. Entonces el trabajo habrá sido inútil y será preciso volver a abrir el recipiente, tratar la mezcla con agua mercurial y volver a iniciar la operación en espera de una mejor suerte. Pero recordemos, el huevo alquímico es uno de los símbolos más usados para los alquimistas. De él dijo Miguel Mayer: existe un pájaro que es más sublime que todos los otros. Preocupaos únicamente de buscar su huevo y al hallarlo, cortadlo con una espada flamígera. Nuevamente, las cosas van escritas de una manera en que solamente un alquimista podía entender a lo que se estaban refiriendo. Pero bueno, ahora, suponiendo que todo salió bien, el alquimista ha obtenido su huevo alquímico, el preparado púrpura tan anhelado será el primer paso práctico para obtener la piedra filosofal, y el alquimista deberá abrir entonces el recipiente y extraer el compuesto. Era el momento más emocionante para el alquimista y el más esperado. Este compuesto deberá ser lavado muchas veces, tal vez durante meses enteros si es necesario, con agua tridestilada. Esta agua es muy importante y constituye para muchos autores uno de los principales productos alquímicos después de la piedra filosofal. Este preparado es el llamado elixir de la larga vida.
El elixir que ingerido periódicamente dará una larga vida y venturosa vida al alquimista, aunque no la inmortalidad, ya que lo único que evita el elixir es el desgaste físico del cuerpo humano, no la enfermedad ni los accidentes. Muy bien, pero ya que ha sido lavado, ya que se ha usado esta agua también para que se la tome el alquimista como premio, pues va a quedar la piedra ya completa, que puede bueno, de acuerdo a algunos autores, la pueden ver roja, pero de un rojo intenso y hermoso, o bien blanca, que puede ser además sólida o convertirse en polvo, y de la cual bastará una pequeña, pero muy pequeña parte para transformar en oro o plata el más innoble metal, aunque generalmente se utilice siempre el plomo o el mercurio. Bueno, imagínense ya que se tiene la piedra y que la pueden utilizar para transformar cualquier metal en oro, pues el alquimista estaba feliz, muy emocionado. Hay muchas historias que narran que sí lo consiguieron. Pero bueno, la piedra también puede ser usada en su forma líquida. Es decir, su polvo se disuelve entonces en mercurio y se obtiene así el agua mercurial, o también llamada agua póntica, llamada también disolvente universal, e identificado por muchos autores también como el elixir de la larga vida. Imagínense qué emoción encontrar la piedra filosofal. No obstante, no son las únicas virtudes atribuidas a la piedra filosofal. El elixir de la larga vida y el disolvente universal también son muy importantes. Los alquimistas buscaban todos estos elementos. Los propios alquimistas atribuyeron a la piedra filosofal, en sus distintas formas, los más extraordinarios atributos. Así, se consideraba que la piedra filosofal, además de convertir los metales en oro, era capaz de gobernar a las potencias celestes, permitir conocer el pasado y el futuro, lograr invisibilidad con solo hacerla girar entre las manos, crear el movimiento continuo de las cosas, resolver la cuadratura del círculo, permitir a su poseedor volar por los aires o fabricar el mítico homúnculo. ¿Se acuerdan de él? Lo platicamos cuando Paracelso en su grimorio escribió que había creado un homúnculo, es decir, un ser pequeño que era como su sirviente y lo obedecía en absolutamente todo. Muy bien, esta es la historia del estar en un laboratorio leyendo el libro o el grimorio de un alquimista, de qué es lo que sucede con toda esta mezcla, cuánto tiempo la tiene que calcinar, la tiene que evaporar, qué pasa en el momento de su putrefacción, qué pasa en el momento en que se pone esta mezcla en un utensilio cerrado herméticamente, cuánto tiempo debe de pasar, qué deben de estar revisando y de repente surge el huevo que sería como el nacimiento de lo más querido que es la piedra filosofal. Muy bien amigos, vamos ahora a salirnos de este laboratorio porque hay más temas que les voy a platicar, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa para regresar con las fases de la alquimia que es qué es el nigredo, el albedo y el rubedo. Listos amigos, hemos regresado para platicar de el último paso que tenemos pendiente dentro del tema de la alquimia, porque ya dentro de 8 días vamos a hablar de otro tema que está dentro de las ciencias ocultas, que es precisamente la astrología. Es un punto interesantísimo porque realmente la astrología es la base de muchos temas que tienen que ver con magia, con alquimia, con cábala, en fin, con muchísimas de las otras ciencias ocultas. Pero ahora nos queda solamente hablar de las fases que tiene, ahora sí que dentro de la alquimia hay 3 fases y estas son importantísimas. La primera se llama nigredo, la segunda albedo y la tercera rubedo. Y quiero que lo vayan observando bien porque es muy interesante estas 3 fases dentro de todo el proceso que se va siguiendo en la alquimia, en los experimentos que se hacían para alcanzar la piedra filosofal, porque tiene que ver no solamente con procesos alquímicos, también tiene que ver con procesos personales, digamos, de evolución personal, de espiritualidad,
y se pueden ver hasta desde el aspecto psicológico. Pero bien, las fases de la alquimia les digo que es nigredo, albedo y rubedo. ¿Qué es nigredo? Bueno, es un concepto alquímico que designa la primera de tres fases en la transmutación de la materia asociada a la putrefacción e involucra una disolución en la materia prima para la generación de otra superior. Se ha asociado a este proceso llamado nigredo al planeta Saturno, al elemento plomo y a la luna menguante, que es la fase lunar donde todo se empieza. Entonces, nigredo, primera fase de todo proceso alquímico, recuérdenlo. Para poder transmutar la materia, tiene que provocarse una putrefacción y esta putrefacción involucra una disolución de la materia prima para provocar una superior. Eso es nigredo. El segundo paso se llama albedo, término muy conocido en este programa porque la escuela que proyectó este programa es precisamente la escuela albedo. Pero albedo en alquimia es la segunda de las tres etapas después del nigredo y antes del rubedo existe albedo. Albedo es para lograr la transmutación de la materia en oro. La sustancia a transmutar se encuentra en estado líquido, ya derretida y de un color blanco intenso. De ahí su nombre albedo. Albedo es algo que empieza a brillar. Se le asocia con el planeta Venus y con la luna y le corresponde la luna nueva como fase lunar, asociada precisamente por la cultura popular al renacimiento y a la introspección. Entonces, el paso de albedo significa que ya se logró el efecto de la putrefacción, en donde se disolvió cierta materia que estorbaba o que era muy densa y debe de lograrse alcanzar otro nivel más elevado. Y ahí es donde empieza el albedo, donde ya el proceso ha comenzado con anterioridad y empieza una pequeña transmutación en donde la sustancia que se ha logrado, que ya es un estado líquido, que ya está derretida, empieza a tomar un color blanco, en donde ya se empieza a intensificar este proceso, esta mezcla, para lograr el siguiente paso que sería precisamente el rubedo, que es donde se llega al color o al metal oro. Y es así que sería albedo el paso intermedio en donde ya no estás en total inconsciencia o su putrefacción, etcétera, y entonces ya puede encontrar nuevos elementos, puede decidir qué le sirve y qué no le sirve. Y de ahí se pasa ya al rubedo. En alquimia es la última de las tres fases necesarias para transmutar el metal en oro. Obviamente, tras la nigredo y el albedo, en esta etapa la materia a transmutar se halla en estado casi líquido y es de color rojo brillante. De ahí el nombre rubedo. Está vinculada al planeta Júpiter y al Sol, además se la asocia con la fase lunar del cuarto creciente. Y entonces ya tenemos las tres fases. Recuerden, nigredo, albedo y rubedo. Y es padrísimo encontrar estos términos porque no solamente han sido usados para la alquimia, también se usan en astronomía, pero también los han tomado los psicólogos. Por ejemplo, Carl Gustav Jung toma estos tres elementos para explicar cuál es el proceso para que la gente tome conciencia de sus actos, de sus pensamientos y de sus emociones. Y Jung explica la nigredo y dice que la nigredo es un punto importantísimo. Se dice que la nigredo para Jung es el lado oscuro de la psique humana. O sea, de todas las emociones, intuiciones, percepciones y pensamientos que se han rechazado a lo largo de la vida por considerarlos inapropiados o defectuosos y que hemos tapado o ocultado o que no queremos ni recordar. Esto provoca entonces sumergirse en el inconsciente personal y ser consciente
de la multitud de proyecciones que se encuentran en todas las personas de nuestro alrededor. Es así que dice Jung que cuando uno no se da cuenta de las cosas que ha ocultado de sí mismo, que ha metido en el inconsciente más total, es una fase en donde la persona se puede decir que está en nigredo, o sea, total inconsciencia. Y luego Jung explica el albedo. Dice que el albedo es la integración de la conciencia y de lo que vemos como opuesto. Es el encuentro con la sombra. Es la valentía de observar lo que no te gusta. Es el encuentro con lo que él llama ánima y animus, es decir, con la parte femenina y la parte masculina que todo ser tiene. Con la parte positiva y la parte negativa que todo ser tiene. Con lo blanco y lo negro que todo ser tiene. Se dice que el albedo es una posibilidad de unir estas dos cosas para conocerlas, tanto lo muy bueno como lo muy malo. Y dice también Jung que es como una relación amorosa o erótica entre las dos fuerzas opuestas, ya sea lo femenino y lo masculino, lo blanco y lo negro, lo bueno y lo malo. Es una relación amorosa y erótica que estas dos fuerzas deben encontrarse para conocerse. Y es así que todo ser debe observarse esos dos aspectos opuestos y en un momento estos dos aspectos opuestos deben llegar a lo que se denomina matrimonio alquímico, es decir, unir estas dos fuerzas poderosas. Es así que se va a dar vida a lo que se denominó la cosa doble, el hijo, el andrógino, es decir, el hacer consciente los componentes de los que se ha creado nuestra personalidad y nuestro ser. Hemos eliminado lo que no sirve y le hemos ido añadiendo nuevos componentes para ser mejor. A esto le llamaron el desposorio espiritual, con el fin de conocer una vivencia interior no proyectada. Es el verdadero encuentro de sí mismo con la unión de los contrarios. Esto es precisamente lo que Jung llama el albedo. Cuando observas que tienes cosas positivas y negativas, las unes y de las dos debe salir una mezcla preciosa para ser una mejor persona. Eso se encuentra en la fase del albedo, el matrimonio alquímico. Y después Jung cuenta que el rubedo pues vendría a ser la última etapa de la alquimia, también llamada citrinitas o la obra en rojo o dorado, en donde se alcanza el cuerpo diamante, o sea, lo máximo. De acuerdo a Jung, la rubedo es el logro de la totalidad, es decir, el acogimiento mutuo entre el yo de nuestro ser consciente con el sí mismo o el yo de nuestro ser total, del cual formada la parte más indispensable de todo ser, que muchas veces solamente le hacemos caso al simple yo, pero hay un verdadero yo que es nuestro ser consciente y que él debe de darse cuenta que es capaz de transmutar todo lo que no quiere, de cambiar las cosas que no le convienen y hacerse una mejor persona. Es así que vamos viendo que la alquimia realmente funciona en diversos aspectos. La alquimia, como lo hemos visto dentro de este programa de Conociendo de Ciencias Ocultas, pues podríamos decir que no solamente es una práctica física, una práctica que los antiguos alquimistas estuvieron realizando a través de diversos experimentos, la unión de diversos metales o diversos elementos, en donde trataban de transmutarlos para hacerlos más sutiles, más hermosos, para que evolucionaran. Obviamente trataban de hacerlo a través de la conversión del plomo en oro, por supuesto por economía o por ganar predilección sobre algún rey o algún conde, y que los tuvieran contratados a estos alquimistas en laboratorios muy hermosos, muy bien diseñados por los reyes o por condes o diferentes monarcas. Y sin embargo, vemos que la alquimia no solamente es un término que debe usarse
para estos elementos 100% materiales, sino también tienen que ver con nuestra psique. Y si nos vamos más allá, también ha sido usado en un aspecto, en una práctica espiritual. Hemos visto entonces que la alquimia es un arte material, ¿ok? Tiene lugar en los laboratorios en donde se trabaja la alquimia con sustancias físicas, utilizando diversos instrumentos. Sin embargo, también hubo alquimistas que buscaron ese laboratorio en su propio ser, un lugar en donde se trabaja sobre sí mismo. Hay un personaje muy interesante que se llama Hartman que dijo, los más elevados procesos de la alquimia no requieren trabajo mecánico. Estos consisten en la purificación del alma y en el transformar el hombre animal en un ser divino. Esto es precisamente lo que los alquimistas mencionan a través de todos sus procesos. Nosotros cuando hablamos de un matrimonio alquímico y vemos imágenes en donde hay un hombre y una mujer o un rey y una reina abrazados haciendo el amor, es precisamente la observación que nos hacían en estos libros de alquimia o en estos grimorios en donde los elementos se deberían de separar, de disolver toda digamos, lo que eran en sí los elementos para después unirse de una manera diferente. Ese es el matrimonio alquímico. Unirse de una manera diferente para lograr engendrar algo nuevo. Engendrar algo nuevo le llamaron el hermafrodito. Nosotros lo podríamos mencionar como el huevo alquímico. Y entonces, de esa unión de los opuestos, que es el albedo, nace exactamente el hermafrodito o el huevo alquímico que trae adentro toda una nueva historia, una nueva generación con lo más puro, con lo más hermoso que se ha obtenido de esos elementos y que se han mezclado, se logra crear algo fabuloso y hermoso. ¿Qué les pareció esta historia de la alquimia, amigos? Bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa porque les quiero platicar de la historia de un alquimista famoso que se llama Roger Bacon, que creo que no podemos dejarlo pasar desapercibido. Es un personaje que vale la pena contar de él. Y luego otra pequeña historia de otro alquimista. Amigos, no se vayan, hacemos una pequeña pausa y regresamos. Bien, amigos, pues ya nos toca de los últimos alquimistas que nos va a dar tiempo conocer. Él se llama Roger Bacon, nació en Inglaterra, en la totalidad de una historia maravillosa, una época extraña, en 1214. En 1214, pues todavía había como que ciertas circunstancias extrañas en España, en Inglaterra, en varias partes. Por ejemplo, en España, pues todavía todo, todo eran reinados, no existía un país en sí, existía Castilla, existía Toledo, existía Córdoba, pero no era una nación en sí.
Entonces vamos a ver que Roger Bacon pues nace precisamente en Inglaterra en el año 1214 y vamos a ver que la época pues es muy interesante. El asunto es que Roger Bacon escribió varios libros sobre la alquimia. Todos ellos fueron apócrifos y se sabe que Roger Bacon tenía fe en la alquimia sobre todo por una carta que escribiera al Papa comunicándole por un manuscrito y de cuya autenticidad no se duda, ese sí es de él, en el que aseguraba que existe una ciencia muy superior a las que regían en el mundo hasta entonces, por lo cual se pueden hacer metales nobles, colores y otras muchísimas cosas de mejor calidad, así como prolongar la vida humana tanto como lo permitan las leyes de la naturaleza. Esta carta la escribe Roger Bacon y se la manda al Papa para que el Papa se entere de que la ciencia pues va avanzando y obviamente el Papa pues no le contesta, sin embargo pues se sabe que esa carta fue recibida, fue leída y pues un momento en donde la ciencia pues diríamos empezaba a producir efectos en los pensamientos de las personas, sin embargo una época difícil porque vamos a encontrar más adelante en donde pues era muy peligroso pensar de más. Con el tiempo pues va a existir la Santa Inquisición y quien pensaba más o se preguntaba más era atrapado. Pero bueno, hablemos de Roger Bacon y de su época. Él estudió en la Universidad de Oxford y luego se marchó a París. No se sabe si entró en contacto con Alberto Magno, que por aquellas épocas ya enseñaba en la plaza pública. Pero el caso es que regresó de nuevo a Inglaterra y cuando estuvo en condiciones ingresó en la Orden de los Franciscanos para más tarde trasladarse de nuevo a París, donde estudió con el fin de leer los libros antiguos en su versión original, es decir, el hebreo, el latín y el griego, dejando como, digamos, como un escrito en donde él comprueba que todos estos libros que él leyó eran excelentes. Él hace, digamos, un resumen de cada uno de los libros que leyó. Cada resumen lo hace de acuerdo al idioma en que está escrito el libro. Pues bien, Roger fue un excelente físico, como se entiende en esta época. Es decir, no era un médico como hemos visto con Paracelso, era un físico, con la aceptación, digamos, de varios personajes que le abrieron las puertas de sus casas y de sus comunas, porque él se presentaba como físico, como ingeniero o como estudioso de los cuerpos y sus propiedades. Esto es importante porque vamos a conocer que con sus estudios y con sus grandes experimentos que hace a nivel físico, pues él es un gran óptico, así se le llamó, un gran óptico. Es un excelente ingeniero mecánico y un magnífico astrónomo, quizás superior a otros muchos que le sucedieron y que se llevaron parte de su fama, como por ejemplo Galileo. Fabrica un tubo óptico extraordinario que era un verdadero telescopio debido a que ya Bacon había hecho estudios sobre los cristales, cómo pulirlos y cómo hacer que tuvieran una visión más cercana. Obviamente, Bacon estudia los fenómenos de reflexión y de refracción de la luz. Como astrónomo, el franciscano alquimista Bacon reconoció un grave error en el calendario juliano y sugirió al Papa Clemente IV una reforma para ponerlo al día, cuestión en la que fracasó ya que tampoco le hizo caso el Papa y esto se llevó a cabo 300 años más tarde por el Papa Gregorio XIII. Roger Bacon compuso además una receta para la fabricación de la pólvora de cañón y los efectos que ésta podría ejercer sobre sus enemigos. Como ingeniero mecánico se le atribuye incluso el primer trabajo de robótica, pues construyó una cabeza a la cual se le preguntaba y contestaba con sonidos articulados comprensibles. También se le atribuyó la fabricación de un carro auto, digamos, un auto, diríamos el primer auto que podía volar. Entonces, a través de este polvo, o lo que nosotros conoceríamos como pólvora, este auto podía volar. Roger Bacon, al que se le llegó a conocer como el Doctor Iluminado, pronto supo de envidias e intrigas, imagínense, como todo en la vida, porque no se le podía perdonar una inteligencia superdotada
una notable constancia en el trabajo y una visión de futuro tan exacta, con lo cual merecía los favores de gente muy poderosa. Sus propios superiores comenzaron a perseguirlo y a desacreditarlo, tachándolo de hereje y de mago sin escrúpulos. Hasta tal punto fue cruel e insistente su persecución que el propio Papa Clemente IV, que le admiraba, no pudo hacer nada para protegerlo y resguardarlo de las iras de sus amigos, perdón, de sus enemigos. Imagínense, el pobre fue perseguido por mucha gente que envidiaba su gran inteligencia. Roger Bacon, ante estos gravísimos acontecimientos con los que temía por su vida y sobre todo por su obra, regresó a Inglaterra y ahí se encerró, casi en clausura, dedicado exclusivamente a sus estudios, pero guardándose bien de publicar todo lo que iba observando. Desgraciadamente para la historia de la ciencia y de la civilización, ninguno de los resultados de sus investigaciones fueron reconocidos. Murió en Oxford a los 80 años de edad, lo que da pie a pensar que el sabio estaba en muy constante uso de la alquimia, ya que su edad de 80 años era digamos, una cosa extraordinaria. Nadie llegaba a los 80 años. En aquellas épocas la edad media de vida era cercana a los 40 años. Por lo tanto, 80 años ya era demasiado asombroso, por lo que todos empezaron a comentar que seguramente había encontrado el elixir de la vida. Bien, pues Roger Bacon, al morir, se arrepintió de haberse tomado tantas molestias por la ciencia, ya que le había pagado bastante mal. Le había costado un gran esfuerzo, le había costado su vida, le había costado persecuciones y disgustos y en un determinado momento una gran pobreza. Tal vez a él le hubiera gustado más ser un hombre tranquilo, encerrado en un monasterio, en donde pudiera escribir sus pensamientos, y a lo mejor no era necesario tanto esfuerzo que hizo en ir y venir, estudiar, explicar, comprobar, y finalmente de nada le sirvió. Una historia muy interesante de Roger Bacon, porque no es el alquimista típico que tiene un laboratorio, es un ingeniero, es un observador de la naturaleza y sobre todo un inventor, muy parecido a lo que más tarde va a ser Leonardo da Vinci. Muy bien, pues vamos ahora a platicar de otro personaje que es bien interesante. Fue un discípulo de Paracelso, él se llama Juan Bautista Van Helmont. Él fue un gran estudioso de la medicina y de la química, en cuyos campos obtuvo notables descubrimientos para estas incipientes ciencias. Van Helmont nació en Bruselas en el año 1577. Bien, este científico, que así se le puede nombrar, fue el pionero de la ciencia experimental, cuestión que solo quedaba reducida a los alquimistas, recordemos, ya que en aquella época estaba impregnada de, digamos, estudios 100% teóricos, filosóficos y nada prácticos. Y sin embargo, este personaje, Van Helmont, pues vamos a ver que descubre muchas cosas que va a explicar en sus grimorios o en sus libros o en sus escritos. Von Helmont fue el descubridor de los gases. Él describió como espíritus que no pueden ser contenidos en vasos ni se pueden hacer visibles por ningún método. Él sí estuvo muy en contacto en un laboratorio alquímico. El sistema experimental que él usó pudo demostrar que existía el gas ácido carbónico y el gas ácido sulfídrico, que se generaba en el intestino grueso del hombre, un gas que sintéticamente se podía fabricar tratando los malignos sulfuros, como había bautizado Paracelso a estos productos químicos minerales, con un salfumán o agua fuerte, así le llamó, y tal vez también con vinagre. El asunto es que él demostró que todos estos gases no se podían encerrar y que siempre tenían que salir, digamos, evaporados. Van Helmont estuvo siempre muy poco interesado en la alquimia. Sin embargo, cuando estuvo de ayudante de Paracelso, pues pudo observar todas estas explicaciones que le daba Paracelso y él las iba escribiendo.
Parece que en una ocasión conoció a un individuo, esta es una historia interesante. Von Helmont conoce a un individuo del cual se hizo amigo en una noche. Y entonces este personaje va a ser interesante, va a ser nuestra historia del día de hoy. Solo Dios sabe hasta qué profundidades de pensamiento llegaron en su larga conversación en tan poco tiempo. Solamente se conocieron en un bar, platicaron, se explicaron a qué se dedicaban y en ese tiempo, pues Von Helmont observó muchas cosas. Le cayeron como diríamos nosotros muchos veintes en la vida. Bueno, pues el caso es que de esta amistad que nace en ese momento, se ha dicho que el desconocido le mostró a renglón seguido, es decir, de un libro, explicado bien por el propio Van Helmont, una considerable cantidad de polvo de proyección. Este polvo de proyección, ojo, es como un polvo mágico. Y le explicó este amigo que era capaz de producir 200,000 libras de oro. Y entonces en esa plática, pues Van Helmont se emociona con esta proyección de polvo que es súper mágica. Obvio, ante el escepticismo del médico, el recién desconocido amigo decidió darle medio grano, es decir, 27 miligramos de este polvo de proyección, explicándole el proceso que debía seguir para lograr con éxito una verdadera transmutación. Esta transmutación es que iba a convertir cualquier metal en oro. Obviamente, Halmon estaba muy emocionado. Después de ello, el desconocido se retiró y desapareció para siempre de la vida de Juan Bautista Van Helmont, quien no lo volvió a ver jamás. Sobre la identidad del desconocido que congenió tan rápidamente con Van Helmont, hay quien dice que se trata de otro médico llamado Butler, que estuvo trabajando con él durante algún tiempo. Otros piensan que se trata de Ireneo Filatelo, que parece ser que es el hombre que más polvo de proyección ha poseído en la historia de la alquimia. Juan Bautista Van Helmont parece ser que se llevó este polvo y entonces hizo dos transmutaciones de metales viles en oro. Una envolvió en polvo de proyección en papel y la otra en cera. Esta condición de la envoltura es imprescindible para realizar la operación, puesto que si no es así, el propio calor que se aplica al crisol para madurar la reacción hace que la piedra filosofal o el polvo de proyección, que es lo mismo, se sublimen y desaparezcan en forma de gas, lo que hace fallar la operación alquímica. Entonces Van Helmont, ya instalado de nuevo en su laboratorio, realizó allí su primera transmutación en presencia de sus ayudantes, ya que el desconocido que le informó del proceso a seguir y le proporcionó el polvo de proyección desapareció y no pudo estar presente en ese acto de experimento. El propio Van Helmont describe la piedra filosofal que, según él mismo cuenta, la mantuvo entre sus manos y la vio diferentes veces, diciendo de ella que es un polvo de color amarillo, que es pesado, es decir, de densidad alta, y brilla a la luz como el crisol pulverizado. Siguiendo en su tónica de descripciones de aquel acontecimiento para él, que nunca creyó demasiado en aquellas cosas, pero que quedó convencido al ver la transformación ante sus propios ojos y ante la presencia de sus ayudantes que lo testificaron, expresa que le regalaron un cuarto de grano y añade que él entiende por un grano la centésima parte de una onza, es decir, para nosotros 28,35 gramos. Entonces tomó el cuarto de grano y lo envolvió en un papel y lo echó sobre 8 onzas, que serían 226 gramos, de mercurio, y le infundió calor al crisol que contenía esta mezcla. O sea, estamos en el proceso de la mezcla. Al momento crujió la mezcla y toda la masa quedó coagulada en una bolita amarilla. Ojo, ahí tendríamos el huevo. Seguramente, siguiendo los consejos que recibió del alquimista desconocido, procedió a fundir esa bolita, dándole más calor al crisol y halló en el mismo 8 onzas menos, o sea, 11 gramos de oro muy puro. Eso quiere decir que él sí pudo lograr la transmutación de metal
denso en oro puro. Van Helmont, ante los resultados obtenidos, quedó admirado y pudo comprobar, tras hacer los cálculos oportunos, que un solo grano de oro que transmutó podría transmutar entonces muchísimo más de lo que tenía con esa pequeña cantidad de polvo de proyección que le había regalado el amigo que desapareció. Obviamente todo esto lo hace Helmont, lo escribe en su libro y todos dicen que fue una realidad, que él lo pudo mostrar en muchos lugares y fue contratado por algunos personajes importantes y, por supuesto, todos dicen que esta es una historia que él mismo escribió y que hubo comprobación de todo ello. No lo sabemos, es una de las tantas historias de alquimistas que dicen haber encontrado la piedra filosofal para transmutar el metal simple en oro puro. Y bueno, de estas historias tenemos miles y miles y por supuesto nunca acabaríamos de contar estas maravillosas experiencias que estos alquimistas comentan en sus grimorios. Nosotros nos vamos a despedir. Yo les agradezco infinitamente que hayan estado en este programa, el cuarto programa de alquimia y el quinto programa de lo que es Conociendo de Ciencias Ocultas. La próxima vez vamos a tener otra sección muy interesante. El tema va a ser astrología. ¿Qué es la astrología? ¿Desde cuándo existe la astrología? ¿Cuáles son los temas a estudiar en la astrología? Y por supuesto, espero que nos escuchen como todos los lunes, como nuestra reunión nocturna de los lunes. Así es que les agradezco infinitamente su presencia y nos escuchamos dentro de 8 días. Gracias y buenas noches. Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero.